Ahí está. Bien, vamos a empezar entonces, chicos. Vamos a empezar. A ver, muchachos. Bueno, hoy día, primero saludarlos, obviamente, por el esfuerzo que ustedes hacen por aprender. Definitivamente eso siempre debe ser reconocido, saludado. Así es, lógico. Por supuesto. Y entonces, siempre el reconocimiento, ¿no? De que ustedes están estudiando, muchachos. Saludo también a los muchachos que han escrito en el chat. Buenas tardes, Carla, Gerardo, Marjorie, Lorena, Aarón. Buenas tardes con ustedes. Vamos entonces a seguir con estas clases repaso. Hoy día tenemos la Edad Media, que es bastante, ¿eh? Son bastantes temas, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿ok? Y siempre avanzando la teoría, hacemos las preguntas, ¿no? Tenemos ahí una serie de preguntas de la CEPRE de San Marcos, ¿no? Siempre es bueno, sobre todo trabajar las preguntas tipo DECO, las preguntas esas desarrollo cognitivo, ¿no? Que son preguntas no necesariamente más complicadas, ¿no? Pero sí un poquito más elaboradas, ¿no? Preguntas de verdadero o falso, preguntas para completar, preguntas para relacionar, muy bien. Hay preguntas que ponen textos en donde hay que trabajar ese texto. Yo siempre les digo, cuando hay ese tipo de preguntas, que en realidad son preguntas de RB. Son preguntas de RB porque las preguntas giran en torno a un texto, en torno a una idea del texto, ¿no? Entonces, es simplemente un pretexto, ¿no? Que sea historia, pero en realidad, historia universal, pero en realidad lo que se trabaja es la idea del texto, ¿no? O lo que uno puede derivar de ahí. Entonces, vamos a trabajar eso, preguntas con imágenes también. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y lo hemos estado haciendo estas semanas con ese material de la CEPRE, que es muy bueno, y a otras preguntas que también se agregan, obviamente, ¿no? Que uno puede elaborar y que les puedan ser útiles a ustedes. Entonces, importante en ese sentido, ¿no? Vamos con un poco de teoría, de las preguntas, otra vez un poco de teoría, de las preguntas, ¿no? Porque este, esta edad media es muy extensa, hay bastantes temas, entonces lo vamos a ir trabajando de esa manera, ¿ya? Recordemos en primer lugar que es el famoso personaje Cristóbal Keller, conocido también como Celarius, el que hace la división por edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, pues, ¿no? En realidad, Cristóbal Keller, que era un hombre del siglo XVII, él hace la división solo con tres edades: edad antigua, media y moderna, nada más. Él es del siglo XVII, pero obviamente por los eventos tan importantes que después ocurrieron, ya se le agregó lo de la edad contemporánea, ¿no? O sea, Cristóbal Keller no estableció la edad contemporánea. Eso se ha establecido después a la clasificación que él había establecido. Muy bien, entonces la Edad Media comienza con la caída de Roma de Occidente y se prolongará hasta la caída de Constantinopla, que en realidad Constantinopla era la Roma de Oriente. O sea que la Edad Media va desde la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Roma de Oriente, cuya capital era Constantinopla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Empezamos con las primeras invasiones bárbaras, siglo IV, siglo V después de Cristo. Hay que indicar, hay que indicar estas invasiones bárbaras, ¿no? Claro que sí. Primero, que los romanos le llamaban bárbaros a los extranjeros, a aquellos que no vivían en Roma. Ellos eran denominados bárbaros. Y ya digamos, en el último periodo, ¿no?, del Imperio Romano, los bárbaros más conocidos o con los cuales interaccionaban más los romanos eran los bárbaros del norte de Europa, los germanos, los famosos pueblos germanos, ¿no? Los visigodos, ostrogodos, vándalos,
burgundios, varios, siendo el pueblo con el cual ellos más constantemente, de una u otra manera interactuaban, los visigodos. Bueno, los bárbaros en realidad siempre habían querido entrar a Roma, siempre, porque los bárbaros no solamente eran extranjeros, eran pobres, no tenían ciudades, no sabían leer ni escribir, vivían en sitios muy, 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 muy rurales, sucios. Entonces, justamente por eso la palabra bárbaro no solamente va a significar extranjero, sino en muchos casos bárbaro era pues el ignorante, ¿no? El salvaje, el bruto, ¿no? Y ha quedado un poco ese significado de bárbaro, ¿no? Como inculto, ¿no? Sucio, una cosa así, ¿no? De baja cultura. Y es que los pueblos germanos eran así, eran pueblos incultos, si lo comparamos con los romanos. Pero los bárbaros siempre que quisieron entrar a Roma. Los romanos se defendían, tenían un gran ejército, ¿no? Ahí estaban los manípulos, las legiones romanas, los centuriones y los limes, que así se llamaba la frontera romana, los limes, de ahí viene la palabra límite, bueno, siempre eran defendidas. Entonces, este equilibrio se va a ir rompiendo poco a poco. Por ejemplo, a medida que Roma se empobrece, Roma, sobre todo la Roma de Occidente, se va a empobrecer bastante, al extremo que más a cuenta, como sería criollamente, más a cuenta o más barato le salía a los romanos reclutar bárbaros como mercenarios, como sicarios, antes de que preparar tropas netamente romanas. Entonces, contratando mercenarios bárbaros, poco a poco el ejército romano se va, entre comillas, a barbarizar, ¿no? Y va a perder mucha de la disciplina que la caracterizaba. Un poco se debilita el ejército romano con el reclutamiento de bárbaros a los cuales se le pagaba muy poco, ¿no? Pero eran mercenarios. Entonces, poco a poco los bárbaros fueron entrando a Roma, siendo reclutados dentro del mismísimo ejército romano. Y no solamente eso, sino que algunos bárbaros incluso llegaron a ser generales dentro del ejército romano. El otro aspecto es que se rompe el equilibrio entre bárbaros y romanos con la llegada de un pueblo muy salvaje a Europa, que un pueblo de origen asiático, que eran los hunos, que eran unos salvajes, los hunos, que llegaron a tener varios líderes, pero su líder más famoso, Atila el Huno. Muy bien, entonces los hunos atacan a los germanos, incluso derrotan y prácticamente esclavizan a uno de los pueblos germanos que fueron los ostrogodos, y eso hizo que los demás pueblos bárbaros salieran huyendo prácticamente y entraran a territorio romano. En un imperio romano ya debilitado, muy, muy, muy inestable, entonces los bárbaros van a entrar al imperio romano. Y ahí es donde se desata estas invasiones bárbaras. Muy bien. Entonces, vemos por acá. Acá, por ejemplo, nos ponen a los dos últimos grandes, ojo, los dos últimos grandes emperadores romanos. En primer lugar, vamos a poner aquí, en primer lugar nos ponen a Constantino, aquí está, él es Constantino porque es importante, da la libertad de cultos, la tolerancia religiosa. En Roma cesan las persecuciones a los cristianos, y no solamente da la libertad de culto a los cristianos, sino que, así como lo ves, Constantino convoca el Concilio de Nicea, donde se organiza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene mucho de herencia romana, desde el mismo momento en que el jefe de la Iglesia Católica, que es el Papa, vive en Roma. Y por ejemplo los cargos, esos títulos de cardenales, esos títulos pues de obispos, ¿no? Son títulos de las antiguas tradiciones romanas, o sea, los títulos de los altos mandos católicos en realidad son palabras de origen romano, que tienen que ver mucho con la herencia romana, ¿no? Cardenal, obispo, por ejemplo. Muy bien, el otro gran, y por ejemplo, ¿no? En el concilio de Nicea, que organizó Constantino, ahí se elabora el Nuevo Testamento. Se elabora el Nuevo Testamento, que va a ser la base
para lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Ahí se selecciona que sea, ¿no? El Evangelio de Marcos, de Juan, de Mateo y de Lucas, los que se utilicen para el Nuevo Testamento, porque habían muchos evangelios más que van a ser dejados de lado y se les va a denominar evangelios apócrifos, que no van a ser reconocidos por la Iglesia Católica porque justamente en el Concilio de Nicea se establece cuál iba a ser el Nuevo Testamento. Muy bien. Y luego de Constantino, ya uno de los últimos grandes emperadores romanos fue Teodosio, que lo vemos acá. Teodosio hace algo un poquito más atrevido. En el Edicto de Tesalónica establece como única religión del Imperio Romano el cristianismo. Y eso fue algo pues realmente sensacional. El Edicto de Tesalónica, ¿por qué? Porque increíblemente el Imperio Romano en sus inicios había empezado persiguiendo a los cristianos, ¿no? Las famosas persecuciones a los cristianos que las había iniciado el emperador Nerón. Pero ahora, pasado el tiempo, y observando que gran parte de la población era cristiana, y justamente que valía la pena asumir esa religión para poder lograr una identificación con el pueblo romano, en el Edicto de Tesalónica Teodosio establece como religión oficial o única religión el cristianismo en Roma. Muy bien, y a continuación Teodosio divide el Imperio Romano, que ya era un imperio muy inestable, muy desordenado, lo divide justamente tratando de conseguir un orden, un tipo de administración que pues no sea tan confuso para Roma. Aquí vemos, ahí está entonces, vemos por acá la división que hizo Teodosio, ¿no? Por acá el Imperio Romano de Occidente, como estás viendo, y por el otro lado el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a tener como capital Roma, pero estaba muy debilitado, en crisis económica, incluso debido a las guerras y a las epidemias, había bajado su población. En cambio, el Imperio Romano de Oriente va a tener como capital Constantinopla, era muy poblado, una economía importante, y por eso el Imperio Romano de Oriente logró sobrevivir. Cuando vienen las invasiones bárbaras, justamente la Roma de Occidente es la que va a caer. Y la caída de Roma de Occidente pues marca el fin, ¿no?, de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Moderna. Justamente aquí vemos los pueblos germanos, anglos, sajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos. Estos pueblos germanos que estaban pues de una u otra manera detenidos por las legiones romanas hasta la llegada de los hunos con Atila. Ahí está, ¿no? Entonces dice por acá, causas de las primeras invasiones bárbaras, sobrepoblación de los bárbaros, de los germanos, presión de los hunos, violenta migración, los hunos con su líder Atila, crisis política y económica del Imperio Romano, es cierto. Muy bien, entonces, ahí está. El primer pueblo en invadir Roma, ¿no?, de manera ya, ¿cómo diríamos?, ¿no?, permanente, fueron los visigodos. Vemos justamente acá la ruta que siguieron los visigodos. Los visigodos hacen el primer saqueo de Roma y los visigodos se establecen en lo que hoy es España. Fundaron el reino visigodo. Muy bien. Luego, por ejemplo, tenemos a los ostrogodos, que inicialmente fueron capturados por los hunos. Los ostrogodos luego se liberan y se establecen en el norte de Italia, los ostrogodos, con su capital Rávena. Luego tenemos por acá los anglos y sajones. Los anglos y sajones invaden la provincia de Britania. Ahí se va a fundar la famosa heptarquía y luego Anglaterra. Bien, luego tengo los vándalos. Los vándalos son los únicos germanos que salen de Europa. Los vándalos se establecen en el norte africano, con su líder Genserico, y los vándalos retornan a Roma para saquearla por segunda vez. Los vándalos son protagonistas del segundo saqueo de Roma. 15 días y 15 noches, 2 semanas enteras saqueando Roma, los vándalos. Y por último los francos que invaden la Galia, dando origen a lo que va a ser el reino franco, luego Francia.
Entonces así hay una movilización de varios pueblos, ¿no? De estos bárbaros. Ahí tenemos la imagen de Atila, el líder de los hunos. Atila será detenido en la batalla de Chalons, acá, mira, ¿ve? Chalons o Campos Cataláunicos. Hay una coalición de romanos, todavía estaba en pie el emperador de Roma de Occidente, romanos, visigodos, ostrogodos se unen para poder detener a Atila, ¿no? En la batalla de los Campos Cataláunicos. Ahí destacó al que algunos llaman el último general romano, que lo tenemos acá abajo, Flavio Aesio. Justamente Flavio Aesio es quien dirige esa coalición, ¿no? De romanos, visigodos, para detener el avance de Atila el Huno. Campos Cataláunicos. Los reinos bárbaros o reinos germanos, como te decía, ¿no? Los visigodos en lo que hoy es España. Posteriormente los visigodos serán invadidos por los árabes. Sí, los árabes invaden el reino, liquidan el reino visigodo. Ajá. Entonces los árabes se establecieron durante mucho tiempo en España y los árabes llevaron muchos productos, invenciones de Oriente a Europa, ¿no? En este caso a España, que le invadieron. Luego tenemos acá los ostrogodos en el norte de Italia, capital Rávena, los vándalos que salieron de Europa, los vándalos en el norte del África, francos en lo que hoy es el norte de Francia, y los anglosajones, ¿no? La heptarquía en Britania. Muy bien. Justamente, ¿no? Ahí está, el reino visigodo que va a ser invadido por los árabes. Muy bien. En el reino visigodo, bueno, Alarico, ¿no? Que dirige el primer saqueo de Roma. Recaredo, que es el rey visigodo que se convierte al catolicismo, ¿no? Estos bárbaros destrozaron pues media Europa, ¿no? Pero los bárbaros respetaban mucho la iglesia católica, mucho, mucho. Y a la larga ellos se volvieron católicos, cristianos católicos. En el caso de los visigodos, Recaredo, ¿no? El rey visigodo se hace católico. Recesvinto, que elabora el fuero juzgo. Los visigodos, algunos afirman que los visigodos fueron los primeros en romanizarse. ¿A qué me refiero? Recuerda que el mayor aporte de Roma, o uno de los mayores aportes, es el derecho, la jurisprudencia, ¿no? Bueno, también otro aporte romano es el latín, la arquitectura, ¿no? También, ¿no? La Iglesia Católica. Pero justamente los visigodos fueron los primeros en elaborar leyes escritas, los primeros en darle la importancia a las leyes escritas. Por eso se dice que los visigodos fueron los primeros en romanizarse, porque comenzaron a elaborar, interiorizaron la importancia de las leyes y van a elaborar leyes escritas. La primera es el fuero juzgo del rey visigodo Recesvinto. Y como te decía, el rey visigodo Rodrigo fue derrotado por los árabes en Guadalete. Sí, por eso es que los árabes invaden pues lo que hoy es España, ¿no? Así es. Luego tenemos por acá a Teodorico, rey de los ostrogodos, que se establecieron en el norte italiano. Genserico, rey de los vándalos, que se establecieron en el norte africano. Gengisto y Jorsa, ¿no? De los anglosajones, que se establecieron en lo que hoy es, bueno, era, ¿no? La provincia de Britania. Y Clodoveo, el rey de los francos. ¿Por qué Clodoveo está calato? Porque Clodoveo fue el primer rey germano en convertirse al catolicismo, ¿no? Por ahí habíamos citado a Recaredo de los visigodos, pero antes de Recaredo, el primer rey bárbaro en hacerse católico, Clodoveo. Muy bien, entonces, así es. Aportes bárbaros, germanos, el uso de los pantalones, porque recuerda que los romanos no utilizaban pantalones, ellos utilizaban un tipo faldita. Los germanos comienzan el uso de los pantalones, el uso del jabón, que era de grasa de carnero, aunque no lo utilizaban mucho para qué indicar eso, no lo utilizaban mucho, eran bien cochinos. Colchones, todo lo que son producción de embutidos, todo lo que son embutidos ellos lo elaboraban. Así es.
y también toneles, uso de toneles. Y estos son aportes de los germanos. Imperio bizantino, ok. Bueno, debemos recordar que el Imperio bizantino surge por la división hecha por el emperador Teodosio, exacto. Ahí está, ¿ves? Ahí está la línea, la división hecha por Teodosio. Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Muy bien, ahí está Constantinopla, en el llamado Cuerno de Oro. Perfecto, ¿no? Y el otro es el Imperio Romano de Occidente, pues, ¿no? Que cayó con las invasiones bárbaras. Muy bien, entonces, importante, la ciudad de Constantinopla, el emperador más importante de Bizancio fue Justiniano. Justamente acá lo tenemos, él es Justiniano. Profe, ¿esta es una pintura? No, es una especie de mosaico. Los bizantinos trabajaron mucho los mosaicos, hacían imágenes, muy bien, retrataban bastante figuras en mosaico. Este es Justiniano. Muy bien, siempre se destaca a su esposa, Teodora, y uno de sus mejores generales, Belisario. Es que Justiniano logra la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino y Justiniano también manda a recopilar las leyes. Recuerda que es Roma de Oriente, ¿no? Bizancio es la Roma de Oriente. Y Justiniano manda a recopilar las leyes en este texto llamado Juris Corpus Civilis, ¿no? Corpus Juris Civilis, cuerpo jurídico civil. Así es. Muy bien, entonces, esta idea de Justiniano de extender el imperio, ¿no? De lograr una extensión territorial del imperio bizantino, se le llama Renovatio Imperii. Muy bien. La catedral de Santa Sofía, que mandó construir Justiniano en honor a su esposa Teodora. Muy bien. Las cisternas, que son como como depósitos de agua subterráneos en Constantinopla, las cisternas. Y el Pantocrator, que es la imagen de Jesús, justamente hecha en mosaico, y que fue la imagen de Jesús, algo así la imagen oficial de Jesús durante toda la Edad Media, el Pantocrator. Bueno, el Imperio Bizantino llega a su final. Hay varios emperadores, obviamente, ¿no? Por ahí podemos destacar a León III, la querella de los iconoclastas, Constantino IX, donde aparece la iglesia griega ortodoxa bizantina, y Heraclio también, ¿no? Heraclio, el emperador bizantino Heraclio, con las provincias militares llamadas Temas. Bueno, al final del Imperio Bizantino tiene que ver mucho el ataque de los turcos otomanos, que durante bastantes décadas los turcos otomanos habían intentado entrar a Constantinopla y que finalmente lo hacen. Finalmente lo hacen, justamente ahí está el sultán Mehmet II, y lo hacen a punta de cañonazos, ya en el siglo XV. Pues Constantinopla estaba protegida por 3 líneas de murallas, y que esas 3 líneas de murallas fueron pues impasables, ¿no? Durante casi gran parte de la Edad Media. Pero justamente la novedad del uso de los cañones, a punta de cañonazo se van a derribar las murallas y por ahí van a poder entrar los turcos otomanos. Muy bien, así es. Cayó Constantinopla, los turcos otomanos gritaban Istambul, Istambul, ¿no? Justamente la palabra Istambul. Istambul significa la ciudad caído, la ciudad ha sido tomada, gritaron tanto Istambul que actualmente Constantinopla se llama así, ¿no? Estambul. Muy bien, y con la caída de Constantinopla se acaba la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Aquí vemos justamente cómo el Imperio Bizantino va en retroceso, cada vez más pequeño, y esta es su última etapa, ¿no? Que era básicamente Constantinopla y alrededores nada más lo que quedaba del Imperio Bizantino. Y el último emperador bizantino, Constantino XI. Imperio Islámico, ¿no? Los árabes, el Islam.
Bueno, ahí está Arabia, ¿no? Esta es Arabia. Toda esta zona es Arabia. Importante. Así es. La ciudad de la Meca. La ciudad, acá está. La ciudad de la Meca. Ahí nació el famoso profeta Mahoma. El nacimiento de Mahoma. Bueno, debemos saber que los musulmanes les está prohibido representar la imagen de Mahoma o de Alá, que es el Dios, o incluso algunos personajes considerados sagrados. Está prohibido la representación. Esta imagen, por ejemplo, sería incluso considerada hereje para muchos musulmanes, ¿no? Y hasta de repente hasta nos mandarían un bombazo por estar pasando estas imágenes, muchachos. Pero en el mundo occidental, felizmente estamos en el mundo occidental todavía, sí lo podemos pasar, ¿no? Entonces ahí está Mahoma, es este niño que parece que estuviera echando flama, ¿no? Fuego ahí. Ese es Mahoma. Nació en la Meca, así es, ya de, ya de adulto, Mahoma recibe la revelación del monte Hira, como está acá, mira, lo han representado a Mahoma, toda una herejía, pero lo han representado. El arcángel Gabriel le anuncia a Mahoma que Alá, el Dios, lo ha escogido para que difunda la nueva religión, ¿no? El Islam, ¿no? Por supuesto. La revelación del monte Hira marca el inicio de la prédica de Mahoma. Ahí está el monte Hira, esta es la caverna donde supuestamente Mahoma recibe, ¿no? El llamado, el aviso del arcángel Gabriel. Y acá hay una imagen de Mahoma predicando, lo cual sería pues y es una herejía si estuviéramos en algún país musulmán. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Mahoma comienza la prédica en su ciudad, ¿no? En la Meca. La Meca era un sitio de peregrinación y era un sitio comercial. Pero los mecanos lo votan a Mahoma, pues. ¿Por qué? Porque Mahoma hablaba del monoteísmo, un solo Dios, Alá. Y la Meca era un sitio de peregrinación donde había más de 300 ídolos, cada ídolo correspondiente a una tribu distinta, a una tribu árabe distinta. Entonces, los mecanos tenían miedo, ¿no? Porque si establecían el monoteísmo y destruían los ídolos, las diferentes tribus ya no vendrían a la Meca, ya no habría comercio y se van a empobrecer. Por eso es que inicialmente los mecanos lo botan a pedradas a Mahoma, ¿no? Y Mahoma escapó hacia la ciudad de Medina. Es muy importante, ¿no? Porque eso es la égira. Eso es la égira, ¿no? La huida de Mahoma de la Meca a Medina, esa es la égira, que marca el inicio del calendario musulmán, ¿no? Marca el inicio del calendario musulmán. Así es. Y ya en Medina, él funda su comunidad musulmana, que se llama Umma, construye la primera mezquita, templo, y comienza ya a organizarse mucho mejor, ¿no? Después ya va a empezar la expansión militar. Mahoma toma la ciudad de la Meca, que va a ser la ciudad más sagrada, no solamente porque ahí nació Mahoma, sino ahí está el templo más sagrado, que es la Kaaba. Y Mahoma va a dar una serie de principios acerca de su religión islámica. Muy bien, justamente ahí están los elementos o pilares del Islam: la fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación, ¿no? Estos son los pilares del Islam. La fe, creer en Alá, su único Dios, oración, limosna, ayuno, peregrinación. Esta es la Kaaba, que es el templo más sagrado en el mundo islámico. Y como ves, la gente está orando, tienen que dar la vuelta como 40 veces. Cuando eso dice la peregrinación, ¿no? Uno de los pilares, la peregrinación es justamente visitar la Meca y orar en este templo de la Kaaba. Muy bien. El libro sagrado, que es el Corán, que no lo escribe Mahoma porque Mahoma era analfabeto, pero en base a las prédicas de Mahoma después se van a recopilar para formar el Corán. Muy bien. Y la yihad, ¿no? La yihad es la guerra santa, ¿no?
La yihad es la defensa armada de la religión islámica. Cuidado, que Mahoma no decía vamos a ir a meterle cuchillo a la gente, ¿eh? Pero sí Mahoma decía que si la religión musulmana era agredida, los musulmanes tenían todo el derecho de responder, de defender muy bien la religión islámica. Eso sí, es el yihad. Muy bien. Aquí tenemos a la muerte, ¿no? La muerte de Mahoma. Claro, el fallecimiento de Mahoma. Ahora, Mahoma, ya en la Meca, Mahoma va a tener 10 esposas. Sí, de cada pueblo, de cada tribu árabe, Mahoma toma una esposa. Entonces, cuando muere Mahoma, inicialmente le van a continuar su suegro. Tenía 10 suegros. Pues. Le van a continuar sus suegros. Esos son los califas. Los califas. Primero Abu Bakr, que justamente lo vemos acá abajito. Abu Bakr, él es el primer califa, guía espiritual, ¿no? De los islámicos a la muerte de Mahoma. Abu Bakr, de ahí sigue Omar, Othman y de ahí sigue su primo Ali. Y ahí comienza, dicho sea de paso, la expansión musulmana. Con el primo Ali ocurre una situación pues dramática, ¿no? Porque con Ali, que era el primo de Mahoma, va a haber una división. Una división. Por un lado, los seguidores de Ali, que hasta ahora se llaman los chiitas, y por otro lado, los que culpaban a Ali de asesinato, que van a ser los sunitas, que son la mayoría. Aquí lo vemos, mira, las conquistas, ¿ves? Cuando muere Mahoma, con el segundo califa, con Omar, invaden Egipto. Y luego con Othman siguen avanzando por el norte africano. Ahí tenemos, ¿no? Los califatos. El califato ortodoxo son los suegros de Mahoma. Ahí está, ¿ves? Capital Medina, Abu Bakr, Omar, Othman, el primo Ali. Ese es el califato ortodoxo. Ahí está Ali. Ahí está Ali. Luego viene el califato Omeya. El califato Omeya, capital Damasco, Wali, que invade a los visigodos, y Hisham, que va a ser derrotado por los francos. Y luego el califato Abásida, capital Bagdad, y aquí destaca bastante Harun al-Rashid. Muy bien. Y en el califato Abásida se desarrolla bastante el arte, sobre todo la obra literaria Las Mil y Una Noches, ¿no? Las Mil y Una Noches. Recuerda que los árabes llevaron muchos inventos de Asia a Europa. Las especias, canela, clavo de olor, arroz, pimienta, son llevadas por los árabes a Europa. Conocimientos, por ejemplo, el álgebra, ¿no? Lo que viene a ser la alquimia, que es la predecesora de la química, los árabes lo llevan a Europa. Y algo bien interesante, los árabes reintroducen en Europa las ideas de Aristóteles, con dos filósofos árabes muy buenos, Avicenna y Averroes. Ellos se establecen en España, porque habían invadido España los árabes, y a partir de ahí difunden las ideas de Aristóteles que prácticamente se habían perdido en Europa. Así va a ser, ¿no? Acá está Harun al-Rashid. Perfecto. Y Abderramán, el famoso Abderramán, que funda el califato de Córdoba. Muy bien, entonces, aportes árabes a Europa. Muy bien. Dice, ¿no? Los árabes llevaron a Europa el molino de viento, la numeración de la India, o sea, la numeración arábiga, pólvora y el ajedrez. Ahí está, ¿ves? Los cítricos también. Dice, también comercializaron en Europa cultivos como el algodón, plátano, cítricos, limón y naranja, berenjenas, melón, espinaca, alcachofa, especias, canela, clavo de olor, pimienta, jengibre, nuez moscada, caña de azúcar y arroz. Impresionante todo lo que los árabes llevaron. Y a eso agrégale lo que yo les comenté, que reintroducen las ideas de Aristóteles con Avicenna y Averroes. Así es. Alessandro me escribe en el chat, profe, ¿ya era inminente la caída de Roma de Occidente? Sí. Roma de Occidente ya está jugando los descuentos. Imperio carolingio, ¿ya?
Vamos a ver, terminamos el Imperio Carolingio y empezamos la primera tanda de preguntas, ¿ya? A ver, el Imperio Carolingio. El Reino Franco, ahí está. Claro, lo que pasa es que, a ver, eh, vimos que cuando cae Roma de Occidente se formaron varios reinos germanos, varios reinos bárbaros, ¿no? Uno de ellos fueron los francos, que invaden las Galias, ¿no? Y van a ir formando, bueno, el reino franco, que luego será Francia. Pero justamente citamos ahí a Clodoveo, Clodoveo, ¿no? El primer rey bárbaro en hacerse católico, ¿no? Que lo representaron incluso Calato ahí, que le estaban echando el agua del bautismo. Clodoveo funda la dinastía merovingia. Clodoveo funda el reino franco, lo organiza todo, y funda la dinastía merovingia. Pero cuando muere Clodoveo, los siguientes reyes merovingios van a ser llamados holgazanes. ¿Por qué van a ser llamados holgazanes? Porque eran vagos, eran vagos. Esos reyes merovingios eran vagos. Le dejaban todo el mando a los primeros ministros, los llamados mayordomos. Por eso es que acá, por ejemplo, se cita al primer ministro Carlos Martel. Carlos Martel derrota a los árabes en la batalla de Poitiers, ¿no? Y evita que los árabes invadan lo que hoy es Francia. Muchos dicen, ¿no?, que Martel salvó a Europa, ¿no?, del islamismo. Bueno, él era mayordomo. Batalla de Poitiers detiene el avance árabe, ¿no? Ahí está, ahí está. Él es Carlos Martel, mayordomo, primer ministro de los francos, y ahí está el hacha. Este es el hacha francisca. Este es el hacha francisca. Por este tipo de hachas que a ellos se les llamaba franco. El hacha francisca, ellos son francos. Luego viene Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. Pipino el Breve también era mayordomo. Pipino el Breve es el que da el golpe de Estado. Con apoyo de la Iglesia Católica, Pipino el Breve saca al último rey merovingio holgazán, Childerico, y Pipino el Breve se proclama rey de los francos, da un golpe de Estado. Y Pipino el Breve empieza su dinastía, ¿no? Dinastía carolingia. Su hijo será Carlomagno. Ahí está Pipino el Breve, su hijo Carlos. Él es Pipino el Breve, que originalmente era mayordomo, ¿no?, primer ministro, pero con apoyo del Papa Zacarías, da golpe de Estado, lo saca del trono al último rey merovingio, que lo vemos ahí, Childerico III, que fue confinado a un convento, por eso está ahí rodeado de curas, que lo están ahí, lo van a convertir en cura también a él, ¿no? Le están cortando el pelo, todo, ¿no? Está amarrado ahí Childerico, último rey merovingio. Pipino el Breve se proclama rey de los francos, empieza su dinastía carolingia. Así es. Y el hijo de Pipino el Breve, ahí está, Carlomagno, el famoso Carlomagno. Bueno, Carlomagno, él se va a proclamar emperador. El Papa León III es quien lo proclama emperador a Carlomagno. Ahí está, el Papa León III lo proclama emperador a Carlomagno porque Carlomagno era rey de los francos nomás. El Papa León III lo proclama emperador. Y entonces, bueno, vamos a ver entonces Carlomagno, importante, sus campañas militares contra los lombardos, contra los sarracenos, muy bien, contra los sajones, ¿no?, el famoso Viduquindo. Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿derrotó a los lombardos? Sí. ¿Derrotó a los sajones? También. Y una curiosidad, Carlomagno siempre trabajaba con la Iglesia Católica. Él conquistaba territorios y una de las primeras cosas que hacía Carlomagno era mandar curas para evangelizar esos pueblos sometidos. Por ejemplo, en el caso de los sajones, cuando Carlomagno derrota a Viduquindo, Viduquindo va a ser su ahijado. Sí, Viduquindo se convierte, se bautiza y su padrino fue Carlomagno. Entonces siempre él trabajaba a la par con la Iglesia Católica. Su objetivo de Carlomagno era darle unidad a Europa. Bueno, que su imperio, ¿no?, abarque gran parte de Europa. Darle una unidad a Europa con apoyo de la Iglesia Católica. Esa es característica, ¿no?, de Carlomagno.
Eh, Cuando enfrenta a los sarracenos en España, esa fue una derrota de Carlomagno y muere su sobrino, ¿no? Roldán. De ahí viene el famoso cantar de gesta, el cantar de Roldán, pues, ¿no? Así es. En cuanto a la organización, su imperio, Carlomagno lo divide en provincias, marcas y ducados. Las marcas eran zonas fronterizas y sus inspectores, ¿no? Supervisores, missi dominici. Así es. En cuanto a la educación y cultura, sí, funda escuelas. Carlomagno es uno de los pocos emperadores medievales que se preocupa de la educación. Escuela palatina, escuela conventual, escuela parroquial, ¿no? Destaca la escuela palatina porque ahí estaba su profesor de Carlomagno, Alcuino de York. Y se van a enseñar las llamadas artes liberales. Las artes liberales, por supuesto. Un renacimiento carolingio le llaman a este apoyo a la educación. Muy bien. Y en cuanto a la sucesión, le continúa su hijo Luis el Piadoso, aunque Luis el Piadoso no puede mantener el orden y el imperio se va a dividir con el Tratado de Verdún. Justamente las campañas militares de Carlomagno, acá derrotando a Viduquindo, y como te indiqué, derrota al rey sajón Viduquindo y Viduquindo se bautiza, teniendo como padrino a Carlomagno, siempre trabajando con la Iglesia Católica. Derrota al rey de los lombardos en la batalla de Pavia, y con los sarracenos sí no tiene éxito y muere su sobrino Roldán, Cantar de Roldán. Así es. Este es el Imperio Carolingio y estas son las marcas, ¿no? Estos que están de verde son las marcas, son las fronterizas. Marca hispánica, marca soraba, marca panonia. Son provincias fronterizas las marcas. Como te darás cuenta, Carlomagno trató de reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Lo intentó con apoyo de la Iglesia Católica, pero bueno, no lo logró. Muy bien, ahí está la organización, condado, marca y ducado, los missi dominici, supervisores de Carlomagno, la capital Aquisgrán. Aquisgrán, ahí está. Las escuelas, palatina, conventual y parroquial. Claro, Alcuino de York era su profesor de Carlomagno, él va a dirigir la escuela palatina y las artes liberales, ¿no? Trivium, que vendría a ser letras, y quadrivium, que vendría a ser números. Las artes liberales. Muy bien. Cuando muere Carlomagno, le continúa su hijo, Luis el Piadoso. Pero Luis el Piadoso no era guerrero, no era guerrero, era un hombre parece que débil. Y por eso es que los hijos de Luis el Piadoso se le rebelan y se dividen el imperio. De esta manera, mírame. Francia, Carlos el Calvo, norte de Italia, Lotario, y lo que hoy es Alemania, Luis el Germánico. De todas maneras, el imperio subsiste, porque Lotario, acá está, Lotario continuó con el título de emperador, pero ya era un emperador casi ficticio, o sea, un emperador recontra debilitado, ¿no? Luego del Tratado de Verdún, que es esta división, y el imperio carolingio es un imperio completamente debilitado. Y la debilidad, el desorden, tras la división del imperio carolingio, el desorden, la inseguridad, va a provocar la aparición del feudalismo, que es un tipo de dominio político, económico muy característico de la Edad Media. Pero el feudalismo surge en medio del desorden, de la inestabilidad, tras la división del imperio carolingio, donde seguía habiendo un emperador, pero recontra debilitado. Muy bien, entonces vamos ahora con las preguntitas. Vamos con la primera ronda de preguntas, ¿sí? Claro que sí.